Hola, soy Antonio. Os he puesto aquí en esta primera diapositiva mis credenciales, aunque no hace falta. Y bueno, pues empiezo. Voy a hablaros muy rápidamente de un tema que me interesa mucho. Concierne a una lengua que llevo tiempo estudiando, que ha tenido un impacto importante en mi vida y em, 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 no he terminado. A ver, vamos a empezar. Bueno, todos sabemos del Imperio Romano, de la expansión del latín, de la división del imperio en dos partes, ¿no? El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. También, bueno, se suele hablar de una división en la lengua entre latín vulgar y latín clásico, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Menéndez Pidal, el caballero que vemos aquí retratado, él definió la diferencia entre latín vulgar y latín clásico con una gran concisión. El latín vulgar es básicamente, bueno, el latín que se habla, mientras que el latín clásico no es más que un código escrito que se basa, bueno, en una serie de pautas de lógica visual para la comprensión lectora, una gramática sintetizada, mientras que el latín vulgar, el latín que se habla, pues bueno, tiende a la perífrasis, a la reformulación, a giros de palabras, usos de preposiciones que no encontramos en ese estilo escrito, ¿vale? Tened en cuenta también que el latín clásico corresponde a una época muy determinada, a comienzos de finales de la República y comienzos del Imperio, que bueno, es el estilo que siguieron unos autores determinados, ¿no? A diferencia de este código escrito, que es el latín clásico, el latín vulgar oral es muy unificado, ¿vale? Y duradero en el tiempo, es decir, encontramos desde época arcaica hasta época postimperial, vemos que presenta una unidad a pesar de, bueno, algunas variantes regionales y algunos cambios en el tiempo, pero por lo general es muy uniforme y muy unificado. Igual que el vulgar coexiste con el clásico, anteriormente y posteriormente, pues coexiste con diferentes códigos escritos, ¿vale? Eh, Sencillamente porque el latín vulgar es el latín que se habla, los códigos escritos solo son convenciones de representación gráfica. Como ejemplo tenemos esta lápida, ¿vale? En una lápida romana pues encontramos una serie de convenciones en cuanto al orden en que se expone la información. Vemos también pues que hay una serie de abreviaturas, ¿vale? Son todo una serie bueno, pautas que obedecen a una lógica escritora, una lógica lectora también, pero que realmente no tienen nada que ver con la lengua hablada. Se trata meramente de un código escrito y los códigos escritos son como son, ¿vale? No tienen relación directa con la lengua hablada. En las ruinas de Pompeya, por ejemplo, pues se encuentran grafitos, pintadas, inscripciones en latín vulgar que son, a ver, se corresponden, presentan exactamente los mismos rasgos y las mismas pautas que otras inscripciones y pintadas en latín vulgar que se han encontrado en otras localizaciones del imperio y procedentes de diferentes épocas. Para los romanos el concepto de vulgo, ¿vale? Vulgar, se refiere a todo el pueblo en general. No se trata de distinguir a determinadas clases sociales, sino que vulgar bueno, es lo que corresponde a todos. Sin embargo, hoy día el adjetivo vulgar, pues bueno, viene asociado a cosas negativas, ¿no? Por así decirlo. Una de las definiciones de vulgar que encontramos en el diccionario de la Real Academia es impropio de personas educadas. Pero esta idea, este concepto es absolutamente ajeno al latín, ¿vale? Y a la mentalidad de los romanos. Eh,
cómo es que esta palabra ha acabado adquiriendo, ¿no? Esta implicación ideológica de que es algo malo o es algo peor, pues es de lo que vamos a hablar a continuación. Nos centramos, por tanto, a partir de ahora en el tema de esta charla, que es la alienación del latín. Y bueno, para explicar esto tenemos que remontarnos a la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Recordáis que se queda el Imperio Romano de Oriente, mientras que las invasiones bárbaras, etcétera, pues provocan la caída del Imperio Romano de Occidente. No es nada raro encontrarse con libros y con profesores que vienen a explicar un poco como que la ruptura territorial del Imperio de Occidente supuso así de repente la división del latín en distintas variantes de lengua vulgar, incomprensibles entre sí, ¿vale? Como si la fragmentación de... A ver, por poner un ejemplo, esto es como si cuando el Imperio Español se fragmentó, yo hubiera supuesto que de un año al siguiente, o casi de un día para otro, un argentino y un peruano ya no se podían entender, ¿vale? Ya hablaban lenguas diferentes por el hecho de tener una realidad política diferente, lo cual es un disparate, ¿no? Hay que tener en cuenta que a la caída del Imperio Romano de Occidente, los invasores que integran las nuevas aristocracias, ¿vale? Los nuevos dirigentes de los nuevos estados que surgen, pues son extranjeros. Pero el pueblo, la gente que vive allí, que integra la sociedad, sigue hablando y siguen viviendo según sus costumbres romanas, con excepción de áreas que apenas se romanizaron, ¿vale? Como es el caso de Irlanda y Gran Bretaña, donde se adoptaron leyes y se adoptó la religión de Roma, ¿vale? Que en su última fase pues había sido el cristianismo, pero sin embargo otros aspectos culturales, como es el hecho de la lengua, pues ni siquiera se llegó a naturalizar, ¿vale? No hablaban latín, por así decir, los habitantes, el pueblo en las Islas Británicas. En Hispania, ¿vale? La península ibérica, en la Galia y, bueno, lógicamente en la península itálica. Eh, También la Germania más cercana a Roma, ¿vale? La zona más cercana al centro de Europa, pues estaban plenamente romanizados, ¿vale? No solo tenían las estructuras legales, ideológicas y religiosas, sino que también habían adoptado, después de muchísimos siglos, pues tenían la lengua completamente naturalizada, eran hablantes de latín. El hecho de no haber adquirido la lengua pues implica para los habitantes en las Islas Británicas, implica una desventaja desde el punto de vista cultural y académico. Mientras en la España visigoda se mantienen a causa de que, bueno, bajo el reino de los godos una, hay una estabilidad relativa, ¿vale? Que da lugar a lo que se conoce como el Renacimiento isidoriano, pues esta estabilidad permite que se mantengan centros de estudio, ¿vale? Y figuras importantes académicamente, pues como son San Isidoro de Sevilla y sus discípulos, ¿vale? Aquí tenemos a San Isidoro representado y aquí a San Braulio de Zaragoza. Tenemos, bueno, pues muchos otros, ¿no? San Julián de Toledo, etcétera. Pero bueno, que es lo que nos importa ahora, mientras que en España se pudo preservar el conocimiento y el progreso académico alcanzado durante el Imperio Romano, en Gran Bretaña e Irlanda, sin embargo, solamente quedan abadías aisladas, donde hay monjes que aprenden a leer y a recitar en latín, pero no lo hablan. Es decir, ellos estudian latín, pero el latín es una lengua completamente extranjera y de hecho, bueno, pues tampoco saben muy bien cómo suena, ¿no? Es un poco la misma situación que encontrábamos nosotros al estudiar latín, ¿no? Podíamos leer mejor o peor, pero realmente hablar no hablábamos nada.
entre los saberes que recopila San Isidoro, ¿vale? En todos sus trabajos enciclopédicos están, pues bueno, los conocimientos lingüísticos del latín, ¿vale? Que, bueno, a través de copias se extienden por Europa y llegan hasta las abadías británicas. Lo que bueno, permite a estos monjes, ¿vale? Y estudiosos pues el tener acceso al conocimiento de la gramática y la prosodia del latín, pero hay siempre una grave diferencia. Mientras en España los gramáticos están enseñando latín y, a ver, la gramática y la prosodia se está enseñando a hablantes nativos de latín, en Irlanda y en Gran Bretaña, pues sin embargo, no quedan hablantes nativos que den ejemplo real del latín que se habla y de sus diferencias con respecto a la escritura. ¿Vale? Ellos están estudiando latín pues sin conocer, por ejemplo, que B y V tienen el mismo sonido, que la H es muda, que la M final en nominativos y acusativos pues tampoco existe en el habla, es decir, no se pronuncia, que la N intermedia entre vocales y consonantes pues tampoco se pronuncia, como es el caso de tras o institutio, etcétera, ¿no? Y por otro lado también pues otra diferencia bastante llamativa, ¿no? Que es que ti y ci se escriben diferente pero suenan exactamente igual, ¿vale? Palabras como inicio y iudicio se escriben con diferentes consonantes pero sin embargo suenan lo mismo, suenan igual. Así los estudiosos del latín en las Islas Británicas pues caen en el error de asignar un sonido específico a cada letra del abecedario y intentar pronunciar todas las letras presentes en la escritura. ¿Vale? Es un error comprensible si tenemos en cuenta que ellos están accediendo a esa lengua solamente mediante su soporte escrito y están siguiendo la lógica visual, la lógica de la escritura. Es lo que nos pasaría, por ejemplo, si no tenemos más acceso al español, si no somos hablantes nativos de español y el único acceso que tenemos al idioma son muestras escritas, si nos encontramos una frase como ya hemos llegado. ¿Cómo vamos a estar seguros? ¿Cómo vamos a poder saber que hay marcas gráficas como es, por ejemplo, la Y y la doble L que tienen el mismo sonido en la mayoría de los hablantes? ¿Cómo vamos a imaginar que la H es muda y no se pronuncia? Si no se pronuncia, ¿para qué está escrita, no? ¿Cómo vamos a ver, imaginaríamos que en llegado, ga, esas dos vocales separadas por una consonante, pues forman parte de dos sílabas distintas, ¿no? De la misma manera, pues no se nos ocurriría pensar que a y e separadas por una h forman parte de la misma sílaba, ¿no? Ya hemos... no se nos pasaría por la cabeza. Estos son errores lógicos de deducción, sencillamente porque la escritura estimula una lógica diferente, ¿vale? Una lógica ajena a la realidad del habla. La escritura solamente es una representación gráfica de una naturaleza temporal que es la lengua oral. Y la historia nos brinda una anécdota bastante peculiar y bueno, que ilustra muy bien dónde llevó esta asociación, ¿vale? De los estudiosos británicos del latín, esta asociación de un sonido a cada letra del abecedario y a el galimatías que surgía de ello. Y es es el ejemplo de la historia de San Bonifacio. San Bonifacio era un misionero, él era de origen británico, se formó en las abadías de Gran Bretaña. Fue bastante importante para la iglesia porque bueno, el tío cristianizó a prácticamente todos los Países Bajos y hubo un momento en el que tuvo una visita, un encuentro en Roma con el Papa. El caso es que, bueno, intentaron comunicarse en latín, pero claro, el Papa era un latino parlante nativo, mientras que San Bonifacio había aprendido el latín que había aprendido en Inglaterra. Y al intentar hablar vieron que era imposible
y tuvieron que recurrir a intercambiarse notas eh, para poder entenderse y llevar a cabo una conversación. Claro, es como si ahora intentamos hablar con un angloparlante nativo, ¿vale? Preguntándole su nombre como What is your name? Básicamente es lo que estaban haciendo los ingleses con el latín. Esta anécdota ilustrativa del choque que supuso, ¿vale? Esta diferencia entre el latín real, el latín que hablaba la gente, y este otro latín que se inventan los británicos, tuvo lugar en el siglo VIII. También en el siglo VIII, para desgracia del latín, pues se dan dos circunstancias bueno, que van a actuar en detrimento de la lengua latina. Una de estas circunstancias es la invasión islámica de España y la otra pues va a ser el establecimiento de una supremacía política que acabará siendo un imperio en Francia, ¿vale? El que acabará siendo el imperio de Carlomagno. La invasión árabe de España pues implicó que los centros de estudio de la latinidad pues se fueron a tomar por saco. Y bueno, los estudiosos importantes pues bueno, se dispersaron y su trabajo, bueno, básicamente se perdió. Y el establecimiento de un imperio de Carlomagno, pues básicamente repercutió en el sentido de que la aristocracia franca, de origen bárbaro, pues necesitan legitimar su mando e identificarse con Roma, ¿vale? Ellos para sustituir lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, pues necesitan hacerle creer a la población que ellos son la continuación del Imperio Romano, pero se encuentran con el problema de que no saben latín y que, bueno, no tienen las costumbres romanas, a ver, son extranjeros. Como en España los centros de estudio se han ido al carajo y los estudiosos también, ¿no? A Carlomagno pues no le queda otro remedio que recurrir a una escuela británica, la escuela de York, que era el centro de prestigio dentro de Gran Bretaña, para formar a la aristocracia, al funcionariado y al clero de su imperio, ¿vale? Para crear toda la infraestructura legal que legitime su imperio como sustituto del imperio romano, como continuador de los romanos. Pero claro, el latín que están aprendiendo ahora los aristócratas, ¿vale? Los señores francos, no es el latín que hablan los hablantes nativos de latín, que son sus nuevos súbditos, ¿vale? Entonces, estos francos, aprendices de un latín que no es latín, necesitan legitimar ante el pueblo, necesitan legitimar su posición ante una sociedad que es hablante nativa de latín, pues marcando una diferencia, ¿vale? Justificando la diferencia entre la lengua real de los hablantes nativos y la lengua artificial que hablan ellos. Y esta legitimación, pues básicamente la consiguen tachando a la lengua real, lo que habla el pueblo, como algo negativo, ¿vale? Como una lengua impura, una lengua que no es la lengua que hablan los romanos de verdad, de los que descienden los francos, ¿vale? Rebajando la lengua real al concepto de lengua vernácula, bueno, que significa la lengua que hablan los sirvientes, los esclavos. Así, por medio de la apropiación un tanto cutre, ¿no? De la lengua y la denigración de la lengua que realmente se habla, de la lengua verdadera, es como los francos pues vienen a legitimar un poco de manera ideológica su poder, ¿no? El ser ellos los que están mandando sobre una población galo-romana o germano-romana que sí que habla latín y que sí que tiene, que sí que son los que realmente continúan el Imperio Romano.
sin nadie que pueda levantarse para defenderlo, el latín nativo queda relegado, queda completamente excluido de la vida académica. Académicamente, por tanto, queda relegado al olvido, pero tenemos que tener en cuenta que sobrevive, ¿vale? Todavía continúa en las lenguas romances con todas sus diferentes evoluciones, etcétera, pero básicamente en todos los rasgos comunes que aún compartimos los hablantes de las diferentes lenguas romances es de donde podemos sacar el latín verdadero, ¿vale? Es de donde podemos reconstruir básicamente cuáles eran los rasgos de habla del latín. Por otra parte, pues bueno, nos ha quedado un latín de mentira, un latín artificial y falso, que se impuso a partir de entonces como lengua de cultura y que, bueno, pues es el latín que se sigue enseñando. Y nada, esto es todo. Espero que os haya por lo menos interesado un poquito. A mí es un tema que me apasiona y por eso os lo he traído. Muchísimas gracias y espero veros pronto.